Se construyen boyas uniendo dos conos iguales por la base, como veis en esta imagen, siendo el diámetro de la base de 90 centímetros. El volumen de la boya es función de la altura A de los conos. A es la altura de los conos. Apartado A. Si queremos una boya para señalar la entrada de patinetes, nos basta con una altura de A igual a 50 centímetros. ¿Qué volumen tendrá? B. Si es para barcos mayores, se necesita una altura de A igual a 1,5 metros. ¿Qué volumen tendrá? C. Escribe la expresión de la función que calcula el volumen en función de la altura y dibuja su gráfica. Aclaremos la forma de la boya. Tenemos un cono y en la parte de abajo otro cono, exactamente igual. El volumen de la boya será 2 veces el volumen de uno de los conos. El diámetro de este círculo es de 90 centímetros. Lo que puede cambiar es la altura del cono. Si tiene 90 centímetros de diámetro, el radio será de 45 centímetros. Lo paso a metros porque voy a medir en metros. El radio es de 0,45 metros. La altura del cono la llamamos A. Apartado A. Si queremos una boya para señalar la entrada de patinetes, nos basta con una altura de A igual a 50 centímetros. Vamos a pensar que la altura de cada cono es de 50 centímetros, es decir, 0,5 metros. ¿Qué volumen tendrá? El volumen de la boya será el doble del volumen del cono. Ahora tenéis que recordar de cursos anteriores que si tenemos un cono con un radio R y una altura H, aunque aquí lo llamamos A, el volumen del cono es el área de la base, pi r cuadrado, por la altura, eso sería el volumen del cilindro con esta base, pero como es un cono, pues es la tercera parte del volumen del cono. Esta es la fórmula que ahora hay que saber, claro, si no, no podemos hacer el ejercicio. Me queda entonces que el volumen de la boya es el doble del volumen del cono y el volumen del cono es 1/3 de pi por el radio, sabemos cuál es, 0,45 al cuadrado por la altura, que es 0,5. Estos serán los metros cúbicos de volumen de la boya. Me da 27 partido de 400 pi y estos son metros cúbicos. Pasado a decimales, aproximadamente 0,212 metros cúbicos. Pues esta es la solución. Apartado B. Si es para barcos mayores, se necesita una altura mucho mayor de 1,5 metros para la A, la altura de cada cono, no de la boya. ¿Qué volumen tendrá? Es repetir prácticamente lo que hemos hecho antes. Ahora cambio la A por 1,5. El volumen de la boya es 2 veces el volumen del cono. El volumen del cono es 1/3 de pi por el radio, que sigue siendo el mismo, porque cambia la altura, pero el radio no dice que lo cambia, al cuadrado, y ahora por la altura, que es 1,5. Observa, van a ser los mismos cálculos que antes, pero en vez de 0,5, 1,5. Luego se triplica el volumen. 81 partido de 400 pi metros cúbicos, o en decimales, 0,6362 metros cúbicos. Apartado C. Escribe la expresión de la función que calcula el volumen en función de la altura y dibuja su gráfica. El volumen en función de la altura. Vamos a hacerlo poco a poco, aunque creo que es fácil. El volumen en función de la altura. Nosotros hemos visto que cuando la altura es 0,5, el volumen es 0,212 metros cúbicos, esto eran metros. Si la altura pasa a 1,5 metros, el volumen es de 0,6362 metros cúbicos. Y la pregunta es, bueno, ¿y si la altura es A, cuál es el volumen en función de A? Bueno, pues es razonar como antes, el volumen de la boya es 2 veces el volumen del cono. 2 veces por el volumen del cono es 1/3 de pi por el radio, que se mantiene constante, 0,45 al cuadrado, por la altura, que es A ahora. Operamos aquí, me da 27 partido de 200 por pi por A. Ese es el volumen. Si queréis hacemos estas operaciones, aunque pase a números decimales y solo sea un valor aproximado. Y me da que el volumen es igual a 0,4241 y más decimales por la altura. Esto es lo que buscaba.
el volumen es 0,4241 por la A, metros cúbicos. He podido dejar el volumen en función de la altura del cono, no de la boya, vuelvo a repetir. Como veis, es una función lineal. Recuerda que todas las funciones lineales son de la forma igual a mx más n, pero con n igual a 0. Es decir, es una función de proporcionalidad. Y solamente en este tipo de funciones, pues decimos que la relación es proporcional directa. Podemos aplicar la regla de 3 directa, como hacíamos en el tema de aritmética. A doble altura, doble volumen. A triple altura, triple volumen. A mitad de altura, mitad de volumen. Pero porque es una función de proporcionalidad, que a veces pensáis que todas son así. Me piden que haga la gráfica también. Pues aquí tengo unos ejes cartesianos. Tenemos la altura en metros, el volumen en metros cúbicos. Tenemos dos puntos, cuando la altura es 0,5, el volumen es 0,212, más o menos puede estar por aquí. Cuando la altura es 1,5, el volumen es 0,63. 0,5 está aquí, 0,63, pues vamos a ponerlo por aquí. Evidentemente, cuando la altura es 0, el volumen es 0. Estamos hablando de esta recta que estoy trazando ahora, ¿de acuerdo? Más o menos, claro. Esta es la función que me da el volumen en función de la altura. Es esta la gráfica que he representado. Por cierto, la pendiente es 0,4241. ¿Qué interpretación tiene aquí? Significa que por cada metro de altura que aumentamos el cono, el volumen aumenta en 0,4241 metros cúbicos. El problema está resuelto.